En esta tarde continuamos con nuestra serie de estudios, Carácter. Esta serie de estudios la iniciamos hace 2 semanas atrás, hablando acerca del fruto del Espíritu. Y lo que hemos hecho es, hemos formado una serie en la cual va a formar tu carácter, en lo cual, si tú te sometes a la voluntad de Dios, estoy plenamente seguro que vas a menguar tú y el Espíritu va a crecer. Vas a alimentar más los deseos del Espíritu que los deseos de la carne. Y si tú quieres ser un hombre o una mujer próspera, exitosa en la vida, con el favor de Dios en tu vida, todo empieza con nosotros menguar. Me gustaba mucho lo que decía un pastor esta semana. Decía, tus planes no son importantes, porque los planes de Dios son aún más mejores que tus planes importantes. Y creo que cuando sometemos nuestras vidas a la voluntad de Dios, los planes que teníamos para nuestras vidas quedan muy pequeños, ¿verdad? Quedan muy reducidos a los planes que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Así que todo este estudio se ha tratado de cómo formar carácter, ¿verdad? No carácter de la carne, sino carácter del Espíritu. Y esto tan solo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Por eso se llama el fruto del Espíritu. Y la semana pasada, hace 2 semanas iniciamos y dimos las primeras 2 características, en las cuales, si te las perdiste, puedes ir a nuestro canal de YouTube y ver las primeras 2 partes, que te aconsejo y te recomiendo que las veas. Pero en la primera parte hablamos acerca del amor, ¿verdad? Que todo empieza con el amor. Lo que más amas es a lo que más te pareces, ¿verdad? Entonces tú y yo estamos dispuestos a dar nuestras vidas por lo que más amamos. Incluso nuestra vida, nuestra relación personal con Dios no empieza con una disciplina, empieza desde el punto de amor, ¿verdad? Y es de la misma manera que trabaja con nosotros, ¿verdad? Lo que más amamos es a lo que vamos a parecernos. A lo que más amamos vamos a estar dispuestos a dar nuestras vidas. Y segundo, la semana pasada hablé acerca del gozo, ¿verdad? Y dije que el gozo, la alegría, es muy diferente a la felicidad. La felicidad es momentánea, son cuando hay momentos felices en tu vida. Pero el gozo que hay en ti, eso nadie te lo debería de quitar. ¿Por qué? Porque ese es carácter del Espíritu Santo. Ese es fruto del Espíritu Santo. Que estás pasando adversidad, estás pasando problemas, estás pasando dificultades, el gozo del Señor está en ti. Dije que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo va mucho más allá de poner una cara feliz. El gozo es lo que te fortalece a levantarte de la cama todos los días para salir adelante. Y lo que he hecho es puesto esta serie en la cual te va a ayudar a enfrentar la vida, ya que la vida siempre va a tentar contra nosotros. Siempre nos va a tirar pelotas que van a ser curviadas, ¿verdad? Le llamamos curveballs, en las cuales son momentos inesperados, ¿verdad? En los cuales quizás momentos en los cuales no esperabas, ¿verdad? Así que el carácter que el Espíritu Santo produce en nosotros nos ayuda a enfrentar toda adversidad, todo problema, toda circunstancia, toda incertidumbre, todo temor en momentos difíciles. Hoy vamos a brincar a la tercera parte de este estudio, que es la paz, ¿verdad? Mira el que está a tu lado, ya estate en paz. Vamos a hablar acerca de la paz, ¿verdad? Y en esta tercera parte vamos a hablar un poquito qué es la paz y cómo experimentar la paz, que creo que es muy necesaria hoy en día, ¿verdad? Pero muy interesante, un dato muy interesante, quiero que apuntes esto, que las primeras 3 características del fruto del Espíritu son amor, gozo y paz. Pon atención, amor, gozo y paz. Lo que todo ser humano está buscando. Está buscando ser amado, está buscando cómo ser alegre en la vida o cómo ser feliz en la vida, y está buscando cómo tener paz, cómo vivir en paz. Por eso he dicho que este libro, la Biblia, aún sigue siendo relevante, ¿verdad? Aunque haya sido escrita hace 3000 años atrás, sigue siendo relevante para tu vida. Sigue siendo el instrumento que Dios usa,
que es inspirado por Dios para inspirar tu vida. Así que si tú estás buscando amor, empieza en el Espíritu Santo. Estás buscando gozo, empieza en el Espíritu Santo. Estás buscando la paz, empieza en el Espíritu Santo. Así que espero que te vaya a ayudar esta tercera parte de nuestra serie Carácter. Si tienes tu Biblia y agarra un cuaderno, ve ahí a Mateo 14, vamos a leer versículos 22 al 32. Mateo 14, versículos 22 al 32. Y es un pasaje muy famoso que todos hemos escuchado, ¿verdad? Pero quizás no hemos puesto atención. Y en Mateo Mateo escribe lo siguiente, diciendo: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas. Di conmigo, en problemas. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en problemas el día de hoy? Dice, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Quiero que pongas atención, ¿verdad? Porque muy frecuentemente yo he oído, ¿verdad?, a muchos predicar acerca de este pasaje y muchos pensamos que tan solo habla de la poca fe de Pedro. Y es ahí donde tan solo nos enfocamos. ¿Sí? Pero es muy fácil encontrar los errores de la gente, ¿sí o no? ¿Alguna vez te has puesto a buscar algo malo en alguien? Es muy fácil. Es más fácil buscar lo malo en alguien que lo bueno en una persona. Y quizás aquí es donde criticamos muchísimo a Pedro, ¿verdad? Pedrito, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿verdad? Pero creo que este pasaje va mucho más allá a hablar acerca de poca fe. Incluso este pasaje es más profundo, en lo cual encontramos la paz y cómo experimentar la paz. Déjame te doy un ejemplo. Hace tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? Ya tengo 32 años. Creo que era como la edad de los 6, 7 años, en lo cual estábamos en la alberca o en la piscina de los apartamentos donde vivíamos. Y mi papá, mis hermanos y mi tío habíamos ido a la piscina y estábamos allí. Y no, en verdad yo no sabía nadar, ¿verdad? Y me imagino que ninguno de mis hermanos tampoco. Pero mi papá nos cargaba en sus brazos, ¿verdad? Y andábamos cerca de la superficie. No caminábamos en ella, pero él nos cargaba en sus brazos. Y en una de esas, como éramos 3, en ese entonces todavía no había nacido Joel, Benjamín o Mimín. Éramos tan solo yo, Pablo y Juan. Y en una de esas, me puso a mí al borde de la piscina y me dijo, espérame aquí, ¿verdad? Detente del borde, no te dejes ir, ¿verdad? Eso es lo que recuerdo, lo último que recuerdo, porque yo pensé, no estamos tan lejos de los escalones, quizás yo pueda caminar al borde, ¿verdad? Quizás yo pueda caminar hacia los escalones. Y me solté pensando que iba a tocar plataforma, iba a tocar fondo, y no, estaba más hondo, y cuando me estaba ahogando, no sé cómo mi papá volteó a ver, que ya no estaba allí, pero cuando volteó, como que se metió y me agarró y me sacó, ¿verdad? Y creo que me puedo identificar mucho con Pedro, porque Pedro está pasando lo mismo. Pero Pedro está pasando un momento aún más difícil, porque no es una piscina, no es una alberca, es el mar. Y sabes, muchas de las veces, este es como se miran nuestras vidas, ¿verdad? No es una piscina en la cual alguien te pueda sacar, es un mar,
Nos hundimos en un mar de problemas, en un mar de dificultades, en un mar de enfermedades. Y estamos igual como Pedro diciéndole a Jesús, Jesús, sálvame, que me ahogo. Jesús, sálvame, que me hundo. Pero creo que este pasaje más que nada nos enseña cómo experimentar la paz de Dios en medio de una tormenta, en medio donde más te estás ahogando, ¿verdad? En medio de tu mar de lágrimas, de tu mar de problemas, de tu mar de dificultades. Creo que aquí es donde Jesús nos enseña cómo experimentar la paz. Y quiero que apuntes esto, que es muy importante. Paz no es no tener miedo, sino cómo respondes al miedo. Paz no es no tener miedo, sino cómo respondes al miedo, ¿verdad? Les he dicho durante toda esta serie que todos vamos a experimentar el miedo en alguna manera u otra. La proyectamos de diferentes maneras, no tan solo llorando, no tan solo tristes. Algunos la proyectan enojados, ¿verdad? Proyectan el miedo enojados o frustrados o estresados. Es la manera que proyectan el miedo. Pero paz no es no tener miedo. Eso no es paz. Sino paz es cómo respondes al miedo. Porque en la vida tú y yo vamos a tener desgracias. En la vida tú y yo vamos a tener enfermedades. En la vida van a haber crisis. En la vida van a haber traiciones. Pero no depende tanto en lo que te pasa, sino cómo enfrentas lo que te pasa en la vida, ¿verdad? Yo quiero que tú sepas eso. La vida se mide no por lo que te pasa, sino cómo respondes a lo que te pasa. Y me gusta tanto de que en este pasaje muestra de que aún los discípulos también tenían problemas. Me gusta de que Jesús en su tiempo caminando con ellos, no es como que los separó y dijo, ustedes no van a pasar por problemas mientras yo esté aquí. No, sino que en ese proceso, ¿verdad? Jesús les enseñó cómo enfrentar la vida. Déjame decirte algo. Siempre y cuando estés en el proceso, vas a estar en el camino al progreso. ¿Okay? Siempre y cuando estés en el proceso, vas a estar en el camino hacia el progreso. Siempre y cuando no estés en el proceso, no vas a estar en camino al progreso. ¿Okay? A nadie de nosotros nos gustan los procesos de la vida, pero los procesos nos refinan. ¿Okay? A nadie nos gusta levantarnos temprano, a nadie nos gusta tomar responsabilidades, a nadie nos gusta liderar, a nadie nos gusta ser disciplinados, ¿verdad? A nadie nos gusta hacer ejercicio, a nadie nos gusta levantarnos temprano, educar a nuestros hijos. Pero dime bien, siempre y cuando no estés en el proceso no vas a estar progresando. Te tienes que meter a un proceso para seguir progresando. Y eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos. En los 3 años que convivió con ellos, los puso en un proceso para el progreso, para cómo enfrentar la vida. Y me gusta que dice la palabra de Dios en el versículo 24 que se encontraban en problemas. ¿Te has encontrado en problemas últimamente? Yo sé que yo me he encontrado en problemas y creo que tan siquiera el 99.9% de la gente está en problemas, porque no sabemos qué va a pasar con la economía, no sabemos cuándo va a llegar la vacuna para el coronavirus, ¿verdad? O quizás tengas problemas personales, pero déjame te digo algo, apunta esto, son los lugares de incertidumbre donde Dios quiere que experimente su paz. Son los lugares de incertidumbre donde Dios quiere que experimentes su paz. ¿Por qué te digo esto? Bueno, los lugares de incertidumbre son lugares de temor, lugares de miedo. ¿Okay? Para nosotros quizás sea una enfermedad, para nosotros sea quizás la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, un problema que estás atravesando. Son lugares de incertidumbres, son lugares en los cuales no tienes el control, por eso le llamamos incertidumbre, ¿verdad? Porque muchas de las veces los momentos de incertidumbre son momentos en los cuales no tenemos el control. Y quiero que pongas atención a esto. Al igual los discípulos estaban pasando por un momento de incertidumbre. Dice si leíste el pasaje conmigo, al inicio dice que estaban lejos
de tierra firme. Lejos de tierra firme. Eran las 3 de la madrugada, estaban en una barca, no en un barco, estaban en una barca, se azotó el viento y claro, siempre que hay viento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a ocurrir olas, ¿ok? Eso es lo que pasa cuando hay mucho viento. Empiezan a azotarse las olas. Oye bien, y tú y yo, donde más vamos a experimentar la paz, no es tomando una clase de yoga, ¿verdad? Que si la tomas es muy bueno, qué bueno que la tomes, ¿verdad? No es tomando un tiempo de meditación tampoco, ¿ok? No es cuando nada te pasa. Ahí no vas a experimentar tus momentos de paz. Ese es el efecto natural cuando todo está tranquilo. Pero no significa que eso es paz. Eso se llama tranquilidad. Paz va mucho más allá de momentos tranquilos. Paz tan solo la podemos experimentar en momentos de incertidumbre. ¿Qué es lo que estás diciendo? Ahí te va. Quiero que pongas atención a esto. Los discípulos están en la barca, no tienen el control. No tienen el control de las olas, no tienen el control del viento. ¿Ok? Lo único que tienen es una barca y el timón. Y los discípulos. Es todo lo que tienen. Pero muchas de las veces, óyeme bien, la razón por la cual tú y yo no experimentamos la paz es por esto. Apunta esto. Es por esto. Porque tu paz no la experimentas cuando tienes el control, sino cuando le das a Dios el control. Tu paz no la experimentas cuando tienes el control, sino cuando le das a Dios el control. Quiero que pongas atención a esto. Yo creo, en verdad yo creo, aunque el pasaje se llama Jesús camina sobre el agua, yo creo que la lección de este pasaje no era que Jesús podía caminar sobre el agua. Porque en serio, ¿en qué nos ayuda a ti y a mí que caminemos sobre el agua? Para nada, ¿verdad? ¿Te ayuda en algo? No te ayuda. Creo que va mucho más allá profundo este pasaje. Y creo que lo que Jesús está haciendo es que les está dando una lección a sus discípulos como nos la está dando a nosotros también. Acuérdate, dice que estaban lejos de tierra firme. Estaban en la profundidad del mar. Y las olas estaban azotando, ¿verdad? Y el viento estaba rugiendo. Pero dice que de repente vieron a un fantasma, ¿verdad? Así dice. Vieron a un fantasma. Pero Jesús les dijo, hey, no tengan miedo, soy yo estoy aquí. Y para enseñarte un poquito esto que nos va a ayudar a nosotros a llevar nuestro nivel de fe y nuestro nivel de paz a otro nivel, creo que tengo que utilizar este versículo que está en Hebreos, en lo cual nos va a ayudar a llevar nuestra fe y nuestra paz a otro nivel. Pon atención a esto. En Hebreos 11.1 dice lo siguiente, fíjate. En Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo voy a decir una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ponme atención acá. Jesús está enseñándoles cómo tener paz en medio de la tormenta. Y eso es lo que nos está enseñando a nosotros el día de hoy también. Cómo tener paz en medio de la tormenta. Fíjate, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Okay? En ese momento, lo que ellos esperaban, lo único que esperaban era la muerte, ¿verdad? O se calma la tempestad o aquí morimos. Pero la fe, óyeme bien, fe y paz van juntas. Porque la fe es lo que nos lleva a creer. Pero la paz no es una emoción, no es un estado mental. La paz, óyeme bien, la paz es Jesús. La paz es Jesús. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Incluso el pueblo judío entiende muy bien lo que significa la paz. Óyeme bien, incluso ellos se saludan en paz. Se dicen shalom. Que esa palabra para ellos lleva mucha profundidad, lleva mucho peso. Porque la paz no es un estado mental, es una persona. Shalom.
¿verdad? Es un momento de paz, ¿ok? Pero quiero que pongas atención a esto. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dime bien, cuando Jesús aparece, está caminando sobre el agua, lo que Él les está diciendo es de que, óigame bien, no necesitan que tener sus pies sobre fondo. Mientras me tengan a mí, pueden tener la certeza de que lo que les espera no es la muerte, sino es vida. Entonces lo que Jesús está enseñando es de que no necesariamente necesitas que algo bueno te esté pasando en la vida para experimentar la paz. No necesariamente tu vida tiene que estar bien para creerle a Dios. No necesariamente no tienes que estar enfermo para creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere en tus momentos de incertidumbre, oye bien, poner tus pies sobre el agua para que esos momentos de incertidumbre, oye bien, sean la plataforma en la cual tú y yo experimentemos la paz. Eso es lo que Jesús les estaba enseñando en ese momento. No les estaba enseñando cómo caminar sobre el agua. Les estaba enseñando cómo caminar en paz en medio de la incertidumbre. ¿Alguna vez te has atrevido a caminar sobre el agua? Óyeme bien, te toma mucha fe para que lo hagas. Pero lo que Jesús está diciendo en ese momento, les está mostrando algo en lo cual eventualmente ellos iban a experimentar. Porque les estaba diciendo, ustedes pueden tener la certeza, la convicción de que pueden estar en paz en medio de la incertidumbre. Es ahí cuando nosotros le damos el control a Dios. Es ahí donde le decimos al Señor, Señor, sé que no están mis pies en tierra firme, pero si estoy contigo, puedo caminar sobre mi incertidumbre. Si tú lo crees, di amén. Si esta palabra es para tu vida, di amén, ¿verdad? Profetízalo sobre tu vida, ¿verdad? No sé qué momentos de incertidumbre estés pasando el día de hoy, pero el Señor te está diciendo, no necesariamente tus pies tienen que estar sobre tierra firme para creerme, con tal que tengas la certeza de que el mismo que camina sobre las aguas camina contigo. Tú puedes caminar en paz sobre tu incertidumbre, sobre el cáncer, sobre el diabetes, sobre el colesterol, sobre esta pandemia, sobre una crisis financiera, sobre tu matrimonio en crisis, sobre sea lo que te esté ocurriendo el día de hoy. Tú puedes caminar en paz, porque la paz no es una emoción, es un nombre y se llama Jesús. Vamos, iglesia, alguien tiene que creerlo en esta noche. Esta palabra es para alguien, lo sé en mi espíritu, de que alguien necesitaba que escuchar esto. No sé lo que últimamente la gente te ha estado diciendo, las noticias te han estado diciendo, pero déjame te digo algo, podemos caminar en paz, porque el que va con nosotros ya vio nuestro pasado, nuestro presente y sabe muy bien lo que va a pasar en nuestro futuro. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si esa palabra es para ti, di amén, ¿verdad? Pero, ¿por qué te digo esto? Porque en todo momento tú y yo vamos a tener momentos de incertidumbre. Muchas de las veces nos vamos a hallar como los discípulos también se hallaron. En medio del mar, a las 3 de la madrugada, oscuro, con un viento soplando y las olas hasta arriba, hasta no poder, ¿verdad? Pero quiero que sepas esto y quiero que lo apuntes, no lo puse ahí en tus notas, pero quiero que apuntes esto y vivas en base a esto. El 10% de tu vida, de las cosas que te pasan, no tienes control. El 10% de lo que te pasa, no tienes el control. Pero el otro 90% es cómo respondes a lo que te pasa. ¿Okay? El 10% de tu vida, no tienes el control de lo que te pasa. Pero el otro 90%, óyeme bien, depende mucho cómo respondes a la situación. Óyeme bien, no tienes el control de una pandemia. No tienes el control de una enfermedad. No tienes el control de una crisis. No tienes el control de la gente que hable bien o mal de ti. No tienes el control de eso. No tienes el control de una pérdida de trabajo. No tienes el control de una pérdida de un ser querido. Óyeme bien, pero sí tienes el control de cómo responder a la vida. Óyeme bien, sí tienes el control de cómo responder a la vida. O respondes en paz en medio de certidumbre, o respondes con miedo
en medio de la incertidumbre. ¿Por qué te digo esto? Porque el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Filipenses, óyeme bien, 4:7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es? La paz de Dios. Es la cual guarda tu corazón y tu mente. Dice, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y lo que quiero hacer hoy es darte dos maneras, oíme bien, de cómo enfrentar el miedo con paz. Oíme bien, dos maneras de cómo enfrentar el miedo con paz. Primeramente, apunta esto. En medio del miedo, responde con paz. En medio del miedo, responde con paz. Fíjate, esta es la parte donde Pedro me asombra, ¿ok? Porque en el versículo 28 dice esto. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Por qué pasa esto? Oíme, entiende esto. Las olas todavía estaban azotando. Oíme bien. El aire todavía estaba soplando. Pero cuando vieron a lejos un fantasma, dice que se asustaron los discípulos. Pero Jesús les dijo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Dando a entender, soy yo, soy Jesús, soy su amigo. ¿Okay? Jesús sabía que estaban en problemas y necesitaba que ayudara a sus discípulos. ¿Sabes? Jesús sabe cuando tú y yo estamos en problemas y Él no nos deja abandonados en el camino. Él va y nos ayuda. Óyeme bien, pero depende mucho cómo tú y yo respondemos al miedo. Óyeme bien, depende mucho cómo tú y yo respondemos al miedo. Pedro respondió muy diferente a la manera que los otros discípulos respondieron. Porque cuando Jesús dijo, no tengan miedo, soy yo estoy aquí, Pedro dijo, si eres tú, entonces dime que venga. Si eres tú, entonces dime que venga. Y Pedro, oíme bien, estaba ya en un estado de paz. Porque sabía que el maestro estaba allí. Sabía que Jesús estaba allí. Y oíme bien, hay dos maneras de responderle a la vida, con miedo o con paz. Los que responden con miedo, responden con frustración, en enojo, en estrés, en preocupación, porque estás operando bajo el miedo. Pero los que responden en paz, responden creyéndole al Señor en medio de su incertidumbre. Dime bien. Responden en paz a lo que está sucediendo a su alrededor. Dime bien, esta pandemia ha revelado los corazones de mucha gente. Ha revelado los corazones de mucha gente. ¿Y dónde estaba tu fe y dónde estaba tu paz? Y dime bien, yo estoy plenamente seguro que aunque Dios no ocasionó esta pandemia, sí la dejó pasar. ¿Y sabes para qué? Muchas de las veces tiene que ser para llamar nuestra atención, para hacernos saber y hacernos entender en dónde está tu paz. ¿Tu paz está en lo material, en lo que puedes ver? ¿O tu paz está en mí? ¿Tu paz está en tu cartera o tu paz está en mí? ¿Tu paz está en lo que puedes ver o en lo que no puedes ver? Porque dependiendo en dónde esté tu paz, es de la manera que vas a enfrentar la vida. O la enfrentas con miedo o la enfrentas con paz. Pero te digo algo, siempre y cuando operes bajo el miedo, oíme bien, vas a cometer errores en la vida. Acuérdate, esto es el fruto del Espíritu y está formando nuestro carácter. Yo te pudiera decir que las veces que he hecho las decisiones más equivocadas de mi vida han sido cuando he operado bajo miedo. ¿Cómo sabes que estás operando bajo miedo? Cuando estás operando bajo presión. ¿Okay? Estás operando bajo frustración. Cuando, óyeme bien, se te acaba el trabajo y desesperadamente vas y dices, no sé cómo, pero voy a encontrar trabajo. Pero no te detienes a ver y decir, Señor, ¿por qué se ha cerrado esta puerta? ¿Será que tú tienes una puerta preparada para mí? ¿Será que tienes algo mejor para mí? ¿Será que me quieres enseñar algo? Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado, Señor, ¿qué nos quieres mostrar en medio de esta pandemia?
A la diferencia que cuántos de nosotros, oígame bien, estamos esperando a que se acabe esta pandemia para regresar a la normalidad. Cuando el Señor quizás ha dejado esto ocurrir para que reflexiones cómo estás operando. Si estás operando en base a miedo o estás operando en base a la paz de Dios. A la paz que sobrepasa todo entendimiento. A la paz que, óyeme bien, te lleva a hacer decisiones correctas hacia los lugares que Dios tiene preparados para ti. Pedro en ese momento hizo algo que los otros discípulos no hicieron. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros quizás quisiéramos imitar esa paz de Pedro? Señor, yo quiero responder muy diferente de ahora en adelante. Señor, yo no voy a esperar a que la pandemia se acabe para volver a mi normalidad. Yo quiero saber lo que tú me quieres mostrar. En medio de que mi barca está siendo sacudida, en medio de mi incertidumbre, en medio de mi caos, en medio de esta crisis, ¿qué es lo que me quieres mostrar? Porque déjame te digo algo. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien para todos aquellos que aman a Dios. Aún esta pandemia nos va a ayudar para bien para todos aquellos que aman a Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros le hemos preguntado al Señor, Señor, revélame qué hay en mi corazón últimamente, Señor, que no está operando bajo tu paz, sino bajo el miedo? Creo que es muy importante preguntarnos cómo estamos operando el día de hoy. Porque de la manera que estemos operando es de la manera que estamos enfrentando la vida el día de hoy. Pero la otra cosa que quiero que apuntes es que en medio del miedo responde con fe. En medio del miedo responde con fe. Fíjate lo que dice el versículo 29. Jesús le dice y lo desafía. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Muy importante, fíjate nomás. Solo han habido dos hombres en la historia que han caminado sobre el agua y esos se llaman Jesús y Pedro. Pero déjame te digo algo. Eso no es lo importante de esta historia. Lo importante de esta historia es de que tú y yo podemos responder en medio de la incertidumbre con fe. ¿Qué es fe? La certeza de las cosas que se esperan. La convicción de lo que no puedo ver. Tú y yo tenemos la certeza que podemos caminar hacia el frente sin mirar atrás porque Jesús nos ha llamado a caminar hacia el frente. Pero también podemos tener la convicción que aunque mis pies no pisen sobre tierra firme y pisen sobre incertidumbre, puedo caminar sobre el agua también. Sobre el agua de mi incertidumbre. Oye, miren, ese cáncer que llegó a tu vida, no llegó a tu vida para detenerte, para afligirte, para lastimarte. Llegó para que tú camines sobre el agua de ese cáncer. Llegó para que tu vida la refleje aún más brillante Jesús y pueda ver todos a tu alrededor lo que Jesús puede hacer en una vida tal y común como la tuya y la mía. Esa crisis que nos ha llegado el día de hoy no fue para cerrar las puertas de una iglesia. Es para que la iglesia brille más brillante que nunca y salga de las cuatro paredes y haga brillar la luz por donde sea y a donde quiera, a cada rincón de la tierra. Porque la incertidumbre no viene a tu vida para lastimarte, viene para refinarte. Y déjame decirte algo, si últimamente has perdido el trabajo, si últimamente se te ha dificultado tu vida, si últimamente has tenido problemas con tus hijos, en tu matrimonio, en tu negocio, en tus finanzas, no ha llegado eso a tu vida para lastimarte, ha llegado eso a tu vida para que tú camines sobre el mar de incertidumbre y tú puedas, igual que Pedro, caminar sobre el agua y estar caminando en paz y con fe, porque lo que está por llegar es aún mejor que lo que no esperabas en mucho tiempo, lo que no podías mirar en mucho tiempo, las puertas que no se podían abrir en mucho tiempo, las puertas que tú quisiste abrir y no se abrieron, están por abrirse, dice el Señor, porque puedes caminar en medio de la incertidumbre con fe. Y al igual que Pedro, creo que tú y yo lo único que necesitamos que hacer es ir en pos de Jesús. Déjame te digo lo que es el miedo. El miedo, el objetivo del miedo es encerrarte en una cárcel de falsas ideas. El miedo es encerrarte en una cárcel de falsas ideas. Es todo lo que es. Oí a un pastor decir esta semana algo, fíjate nomás. Hay cosas que el diablo no puede hacerte,
pero le basta con que tú le creas. Hay cosas que el diablo no puede hacerte, pero le basta con que tú le creas. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros le hemos creído últimamente más al diablo que al Señor? ¿Cuántos de nosotros últimamente hemos desperdiciado nuestro tiempo porque alguien nos lastimó, porque alguien nos dijo algo, porque esta pandemia nos detuvo, porque se nos terminó el trabajo, porque crees que no eres lo suficiente, porque tienes problema? Y el Señor me dijo para que te dijera, óyeme bien, empieza a caminar con fe y en paz, porque más grande es el que está contigo que el que está en esta pandemia. Más grande es el que está en ti que el que está operando en ese cáncer. Más grande es el que está en ti que el que te quitó el trabajo. Óyeme bien, porque tú y yo, óyeme bien, no le debemos de creer al enemigo. Tú y yo no le tenemos que poner atención a la voz del enemigo. Él es padre de mentiras y ha sido un mentiroso desde el principio. Y todo lo que diga no se cumplirá. Solo hay uno que puede decir algo sobre tu vida que se puede cumplir. Y ese se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Yo no sé tú, pero esto si no te lo estoy predicando a ti, me lo estoy predicando a mí seguramente. Porque yo necesito que escuchar esto en esta noche. Yo me cansé de oírle al enemigo. Yo me cansé de oírle sus mentiras. Óyeme bien, yo voy a caminar en pos de la voz de Jesús, a caminar con fe en medio de mi incertidumbre. No importa quién esté o no esté conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén, en el nombre de Jesús, yo lo creo. Pero también quiero decirte algo en esta noche. No necesariamente necesitas que las cosas estén bien para creerle a Dios. No necesariamente necesitas que las cosas estén bien para creerle a Dios. Óyeme bien, camina en medio de tu incertidumbre creyéndole a Dios. No necesariamente tienes que esperar tu sanidad. No necesariamente necesitas que esperar el trabajo. No necesariamente necesitas que esperar la reconciliación. No necesariamente tienes que ser libre de la adicción, del alcoholismo, del drogadictismo para creerle a Dios. Dice la palabra de Dios, si tan solo tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza, le dirías a esta montaña que se moviera, esa montaña se moverá. No esperes a que las cosas estén bien. No esperes a que la tormenta se calme. No esperes a que el viento no sople. No, al contrario, desafía tu fe, ¿verdad? Créele al Señor y camina en pos de la dirección de Dios para tu vida. Jesucristo dijo esto en el libro de San Juan. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Para que en quién? Para que en Jesús tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo vengo a decirte algo, ya hay alguien que ya venció esta pandemia, ya hay alguien que venció tus temores, ya hay alguien que venció tu tentación, tu drogadicción, tu alcoholismo, tu enfermedad. Su nombre es Jesús. Él nos ha dicho esto para que en Él tengamos paz. En este mundo va a haber incertidumbre, pero confía, ten fe, que yo estoy contigo y yo ya vencí al mundo. ¿Pero qué te parece si tú y yo de ahora en adelante empezamos a caminar en paz y con fe? Dile a alguien que está a tu lado allí, o si no tienes a nadie ahí, dile a alguien en los comentarios. De hoy en adelante yo camino en paz y con fe en el nombre de Jesús. Hoy de en adelante no necesito que las cosas estén bien para creerle a Dios. Yo voy a caminar sobre el agua de mi incertidumbre, porque mi Dios camina sobre el agua y me ha enseñado a mí también cómo caminar sobre el agua. No necesito que pisar fondo, plataforma firme para creerle a Dios. Puedo caminar sobre el mar de incertidumbre sabiendo, teniendo la convicción de que Dios está conmigo. Y yo vengo a decirte, Dios está contigo. Él es tu paz. Él es tu paz. Experimenta la paz del Señor en esta noche. No sé qué es lo que últimamente has estado atravesando, pero experimenta la paz del Señor. Los momentos de incertidumbre han llegado a tu vida no para lastimarte, sino para hacerte más fuerte. Porque aquello que pensó derrotarte, Dios lo va a utilizar para una victoria más grande. Lo creo y lo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús.